padre, hermanos. Y de eso quiero hablar hoy día, quiero hablar de los padres. Porque si hay algo que está mal en este mundo, hermano, si la sociedad está como está, es porque los padres muchas veces hemos dejado el lugar que debemos tomar como hijos de Dios. El ser humano, obviamente, sin Cristo, hermano, nunca va a cumplir los estándares de Dios para poder guiar a sus hijos, ¿cierto? Pero aún nosotros a veces, estando en la iglesia, hermano, teniendo el conocimiento, no hacemos lo que debemos hacer tampoco. Y para ello vamos a ir a la palabra, hermano, que está en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. ¿Verdad que esta cuestión funciona con lente? Ya pasaron esos tiempos que no era necesario usar lente. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, hermanos. Y muchos creen, hermano, que estos requisitos son solo para los obispos y pastores. Y en verdad yo creo que Pablo lo hizo pensando en aquello. Pero esto tiene un sentido, hermanos. Esto tiene un objetivo, tiene un propósito para todo cristiano. Y dice en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Amado Dios y Padre, en esta hora reconocemos, Señor, que tu palabra es verdad, Padre. Reconocemos, Señor, que tu palabra, que en medio de tu palabra tú desatas tu poder, Señor. Háblanos, Señor. Convéncenos, Señor, si hay algo mal en nosotros, Padre, para que caminemos rectamente, Señor. Y seamos verdaderos sacerdotes en nuestro hogar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Qué, mi amor? Un micrófono, ya. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en esta sociedad, ¿verdad, hermanos? Tiempos muy peligrosos. El tema del internet, muchas veces en vez de ser un aporte, cuando tú no sabes usarlo, finalmente pasa a ser un arma muy peligrosa. Porque en el internet, hermano, hay tanta corriente de pensamiento. Tantas ideas, hermanos, equivocadas con respecto a Dios, con respecto al Evangelio, con respecto a la vida en sí. Y hoy día podemos ver, hermanos, cómo la delincuencia se ha tomado las calles, sin ningún temor. La maldad del ser humano se está viendo en todo su esplendor, hermano, por medio de las drogas y todo tipo de vicios, donde el abuso de los hombres es evidenciado cada vez más, tiene un efecto contrario a la voluntad de Dios, que es que las mujeres y hombres tomen lugares que no corresponden según el orden divino en el matrimonio. Y todo esto tiene al mundo, hermano, en un verdadero caos. El egoísmo, la falta de amor real, el humanismo, hermano, donde todos pelean por sus derechos y nadie cede nada al otro.
donde la violencia se ha tomado los hogares. Y la pregunta del millón, hermano, para nosotros como iglesia, ¿cómo ayudar como cuerpo de Cristo a que esto cambie? Pues Dios, por medio de su palabra, es el único que tiene el poder de cambiar el corazón de los hombres. Yo hoy día quiero hablar en especial al género de los hombres. Porque cuando un hombre, hermano, es tocado por Dios y influenciado por su palabra y tiene vida nueva, hay esperanza para los hogares. Hay esperanza para la juventud. Hay esperanza para los niños y hay esperanza para las esposas. Hoy en día, hermano, la maldad abunda absolutamente en todos lados. ¿Y cómo los hombres responden al llamado de Dios y a su presencia? Va a determinar, hermanos, cómo sigue esta sociedad. Porque cuando un hombre no toma su lugar, hermano, eso destruye la sociedad. Cuando no se sigue el orden divino, esto destruye a la sociedad completa, hermanos. Entonces, cómo el hombre responde va a determinar la supervivencia, hermano, y el bienestar de esta sociedad. La mentira feminista, hermanos, ha sido que el patriarcado es malo, hermanos. Es tiránico, es tóxico, necesita ser destruido. Y en mucho de eso tienen razón, hermanos, porque por siglos el hombre ha abusado de la mujer y la ha humillado. Pero ¿qué ocurre con eso, hermanos? Finalmente el hombre en sí se destruye como hombre y destruye el liderazgo masculino. Y esto lleva al desastre actual que tenemos. Hombres irresponsables, sueltos por todos lados en las calles, aterrando a la sociedad. Hombres débiles es lo que nos ha dado este legado. Hombres débiles producen la muerte de la sociedad, hermanos. La sociedad necesita hombres fuertes, pero que su fuerza no provenga de él, sino que provenga de arriba. Entonces los hombres hoy día, hermano, están en una crisis actualmente. Continuamente hoy en día a muchos hombres se les dice que se contacten con su lado femenino. Y eso lleva al error, hermanos. Y las mujeres se levantan más y más y más alto y con mayor frecuencia llegan a posiciones de liderazgo. Conforme a los hombres se sienten abrumados e incapaces de pelear contra la tendencia. Hoy día en muchos hogares trabaja el hombre y trabaja la mujer. Lo cual no está mal, hermano. Pero eso demanda un esfuerzo doble de la mujer. ¿Y el hombre? Regalado. Y eso no es bueno, hermano. La comodidad para el hombre nunca ha sido buena. Siempre nos lleva a lugares y a posiciones equivocadas. Hoy en día tú puedes ver que hay muchos hombres fuertes en el gimnasio, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿cómo son espiritualmente esos hombres? Si la maldad de este mundo, la corriente de este mundo los lleva a donde quieran. La verdadera fuerza, hermanos, no proviene de nuestros músculos, ni de nuestra inteligencia. Proviene de Dios, proviene de su palabra. Y por cierto, hermano, en el caso que las mujeres no se han dado cuenta, los hombres débiles, inmorales, abusan de las mujeres y producen más hijos débiles, inmorales. ¿Y qué reciben nuestros hijos? La perspectiva de cómo es un hombre como padre. Y esto se
empieza a repetir de generación en generación. Hasta que solo Cristo, hermano, puede cortar esa maldición. Solo Cristo puede cambiar el rumbo de nuestras descendencias. De lo contrario, todo esto caerá en un ciclo y pasarán los años, los siglos y seguiremos igual. Y estamos en serios problemas, hermano, porque la cosecha actual de los hombres está infectando a los hijos. Y los hijos hacen lo que quieren, viven como quieren. Muchos dicen, a nadie le enseñan a ser padre. Eso es una mentira, hermanos. Debemos buscar en la palabra de Dios lo que significa ser padre. Y obtendremos una respuesta contundente de parte de Dios y clara de la verdad de cómo un padre debe guiar su familia y guiar a sus hijos. Guiarlos en esta vida para alcanzar la paz con Dios y la eternidad junto a Él. Hombre, tu grave problema no es económico. Tu grave problema es que estás en guerra con Dios. Y por eso no hay paz en tu vida y no hay paz en tu hogar. Padres, reconcíliense con Dios por medio del único camino que es nuestro Señor Jesús. No es la Virgen María, no es el santo de Yumbel, es Jesucristo de Nazaret. Es el único que puede cambiar nuestros destinos, hermanos. Cambiar nuestras generaciones. Porque mira lo que dice Éxodo 34:7, hermanos. Lo voy a buscar, hermano, para así darles tiempo a que lo busquen ustedes y no ir tan rápido. Porque a veces me embalo aquí, hermano, y bueno, igual lo hago de alguna forma, hermano, para no irnos tan tarde. Éxodo 34:7 dice, voy a leer el 6, hermano, y si pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es lo que les digo yo, hermano. Esto se vuelve en un ciclo que no tiene fin. Eso es lo que está diciendo la palabra. Mientras Dios no entre en la vida del hombre por medio de Cristo, sus generaciones van a seguir siendo iguales. No hay cambios en las generaciones de los hombres mientras Dios no obre. Bien. En Deuteronomio 5, del 9 al 10, dice, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué puede cambiar, hermano, a nuestras generaciones? ¿Quién es el único que tiene el poder, hermano, para que no se siga repitiendo el ciclo maldito que tiene el hombre? Solo Dios. Amén. Entonces, de manera repetida, Dios dice, los padres corruptos crean en la sociedad un legado de corrupción. Y esto es generacional. Generación tras generación. Pero no nos equivoquemos, hermano, porque Él nos está diciendo que un hijo será castigado por el pecado de un padre. Porque ese no es el caso. En Deuteronomio 24:16 dice lo siguiente, hermano, para que entendamos bien la palabra. Dios castiga al hombre por su pecado, no por el pecado del padre. 24:16.
Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es decir, hermano, mientras Cristo no entre en nuestras vidas, si nosotros somos pecadores y no hay arrepentimiento, nuestros hijos van a seguir siendo pecadores sin arrepentimiento. No es que nosotros le peguemos el pecado, es la naturaleza en nosotros. Y ese ciclo jamás se va a cortar hasta que Cristo haga algo en nuestras vidas. Amén. ¿Y por qué estoy hablando a los hombres, hermano? Claramente nosotros nos damos cuenta, hoy día generalmente son las mujeres las que llegan primero a la iglesia. Pero esas mujeres, una vez que llegan a la iglesia, lo que deben hacer es empujar al hombre a Cristo, para que él tome el lugar que tiene que tomar y la casa se ordene. Es decir, Dios viene a ordenar nuestra vida. La reconciliación con Dios ordena nuestra vida. ¿Y cómo anda nuestro hogar cuando Cristo es la cabeza, hermanos? Cuando el hombre es el sacerdote y la mujer la ayuda idónea. Ahí el hogar anda bien, ¿cierto? Y lo mismo es una nación, pues, hermano. Si Dios fuera la cabeza, hermano, y los hombres tomáramos el lugar del liderazgo, hermano, y no porque seamos más importantes para Dios, sino que es el lugar que Dios dio como cabeza, la sociedad andaría mucho mejor. Mucho mejor. Si hoy día tenemos hombres que quieren ser mujeres, hermano, es porque hay un caos en nuestro hogar. O mujeres que quieren ser hombres. Y sabemos que eso es pecado, hermano. Pero no porque, digamos, ese pecado nos moleste, nosotros seamos reacios a eso, porque el alcoholismo también es un pecado. El ser avaro también es un pecado. Y Dios lo aborrece. Pero estamos en el tiempo de la gracia, en donde Dios está dando la oportunidad al ser humano para que se arrepienta por medio de Cristo y venga a Él. Amén. No estamos hablando, hermano, de que un individuo sufre el castigo por el pecado de otra persona. Lo que estamos diciendo es que el Padre naturalmente es corrupto. Y para cambiar de dirección debe estar Dios. No hay otra forma, hermano. No hay otra manera en que nuestras generaciones cambien. En Zacarías 1, del 1 al 3, dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, Zacarías 1, del 1 al 3, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera con vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, hermano, ¿te fijas el papel que tiene la iglesia? El papel importante, cambiar las generaciones. Por medio de la palabra de Dios, por medio de Cristo. Para que los hijos se vuelvan a Dios y Dios se vuelva a ellos. Lo que está diciendo Zacarías es decir, oye, no sean como vuestros padres. Algo tiene que romper el ciclo. De manera clara, hermano, una generación dominada por padres pecaminosos va a llevar a la consecuencia aplastante de sus progenitores pecaminosos. Sus hijos sufrirán, sus nietos sufrirán, sus bisnietos sufrirán, porque ninguna generación, hermano, existe en aislamiento, no viven como una isla. Una sociedad impía, hermano, crea hijos impíos, sin Dios. Y solo Dios puede arrancar, hermano, y salvar esas generaciones. Y aquí es donde nosotros tenemos una gran tarea, hermanos, como padres cristianos, que nuestros hijos crean en Jesucristo. ¿Cómo podemos romper este ciclo, hermano? Este ciclo generacional.
Donde si tu papá era un borracho, tú igual vas a ser un borracho. Quieras o no quieras. Donde si tu papá era trabajólico, tú vas a ser trabajólico. Donde si tu papá amaba el dinero, tú vas a amar el dinero. ¿Cómo rompemos ese ciclo, hermano? Lo primero es entender el corazón humano. Porque el hombre en sí se cree bueno. Y la palabra dice que no. La palabra dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Debemos tener claro eso, hermano. Porque si entendemos eso, eso va a crear dependencia en nosotros de Dios. Y no vamos a guiar a nuestros hijos como nosotros creemos que es la forma correcta, sino que lo vamos a guiar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Dice, ¿qué le decía a los israelitas? Que le repitieran la palabra de Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. La escribieras en los postes. ¿Para qué? Para que el hijo esté constantemente meditando en la palabra de Dios. Amén. Pero hoy día tenemos iglesias, hermanos, en donde la palabra de Dios no tiene ninguna incidencia en las vidas. Hermano, ¿tú a Dios no lo ves? Yo no veo a Dios porque Él es espíritu. Pero sí tengo su palabra. Sí tengo su voz para que me guíe en esta vida. Porque en esta vida, hermano, necesitamos ser guiados. Pero necesitamos ser guiados por alguien bueno. Amén. Necesitamos ser guiados por alguien que nos ame. Alguien que quiere el bien para nosotros. Dios no quiere el mal para ti. No quiere el mal para tus generaciones. Él quiere salvarte para salvar tus generaciones. Para salvar mis generaciones. Entonces, para romper ese ciclo debemos comenzar y darnos cuenta que nosotros somos corruptos. Y que solo Cristo, hermano, cambia esa condición. Es lo más natural, hermano, ser alguien corrupto. Este pecado, hermano, cuando el hombre es corrupto, se va a manifestar en él, después la esposa y después los hijos. Y creamos una familia corrupta. Si el papá robaba, el hijo va a robar. Si el papá era bueno para las mochas, el hijo va a ser bueno. Bueno para la venganza. Debemos tener claro, hermano, el capítulo 3 de Romanos, donde dice que no hay uno solo bueno. No hay quien busque a Dios. Que nuestra lengua, hermano, lo único que sale de nuestra lengua es veneno. Amén. Tú puedes reconocer eso en ti, cuando Cristo no habitaba en ti. Amén. Pero Dios, hermano, tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Amén. Debemos reconocer que naturalmente nosotros aborrecemos a Dios. Muchos creen, hermano, que porque hacen una oración en la mañana están cerca de Dios. Estar cerca de Dios. Para estar cerca de Dios tú debes tener a Cristo. Amén. De lo contrario, tú no tienes nada con Dios. Es la puerta. Él es la puerta. El que quiera tener una relación con Dios, la tiene que tener por medio de Jesús. De lo contrario, hermano, este librito está cerrado. Lo vas a leer, no lo vas a entender. No vas a tener idea de qué se trata. Claro, vas a entender ciertas cosas, pero no vas a entender de todo lo que se trata la Biblia. ¿Cuál es el tema central de la palabra de Dios? ¿Quién es Jesucristo realmente? Vas a tener un Cristo así. Mientras Cristo no obre en nosotros, hermanos,
la maldad permanece en nosotros. Pero cuando Él obra en nuestra vida, somos reconciliados con Dios. Y el Espíritu Santo habita y se posa en nosotros. Y eso es lo que empieza a cambiar nuestro corazón. Hermano, yo entiendo por qué hay un movimiento de mujeres. Si los hombres hemos sido, y disculpen la palabra, hermano, hemos sido como las pelotas. Literal. Pero eso no justifica que la mujer tome el lugar del hombre. Amén. Eso no justifica que la mujer vaya en contra de la voluntad de Dios. La mujer, como el hombre, tiene que buscar de Dios también. Amén. Así es. Una mujer virtuosa, hermano, es la que sabe que su esposo necesita de Cristo y lo empuja a Cristo. Amén. Sin hacer concesiones. Así es. ¿Qué significa eso? Eso requiere valentía. Mucha valentía. Entonces, hermano, el hombre necesita una nueva naturaleza, ¿verdad? Necesita una nueva vida. No necesita cambiar ciertas cosas nomás. Necesita que su ser sea impactado por el Espíritu Santo. Necesitamos ser nuevas criaturas en Cristo. Porque cuando somos nuevas criaturas en Cristo tenemos al Espíritu Santo y comenzamos a romper el ciclo, ¿verdad? Amén. Porque hoy día lo que vemos, hermano, es la realidad de hombres corruptos. ¿Por qué hay tanta delincuencia? Yo veo a un cabro chico robando un auto y yo me pregunto, ¿y dónde está ese padre? ¿No sería buena idea, hermanos, meter preso tanto al padre como al hijo? Si son menores de edad algunos, la gran mayoría, hermanos, son menores de edad. ¿Al padre le interesará dónde está metido el hijo? Un padre corrupto, un padre egoísta, un padre que no quiere el bien para su hijo, un padre que está en contra de Dios, que tiene como enemigo a Dios. ¿Cómo crees tú que va a estar la familia esa? ¿Cómo crees tú que está esa familia donde hay un hijo que es ladrón? Donde hay un hijo que es delincuente y que no le interesa matar a otra persona. ¿Tú crees que esa familia es feliz? Hoy día tenemos una sociedad infeliz, amargada, triste, porque Cristo no está en medio. No hay paz. En los hogares donde no está Cristo, y tú y yo lo sabemos, porque no venimos caídos del cielo, hermano. Vivimos sin Cristo en esta tierra, y lo único que había en nuestros hogares eran peleas, amargura, tristeza, dolor. Y esa es la realidad del mundo. La triste realidad del mundo, hermano. Y tú y yo, Jesucristo nos dio una tarea. Ir al mundo. Amén. Ir al mundo. Y enseñarle todo lo que Él nos enseñó. Los abortos, hermanos, son otro resultado de hombres corruptos que muchas veces no se quieren hacer cargo e incitan a la mujer a abortar. Porque el hombre es mentiroso y dice que ama a la mujer cuando muchas veces lo único que busca es acostarse con la mujer. Y cuando queda embarazada la mujer, sale lo que hay en el corazón. No, abortemos mejor. Si está de moda. Si todos lo hacen, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Ese es un verdadero hombre? ¿Te fijas que lo que necesitamos es cambiar a los hombres que tomen su lugar?
porque eso tendrá un gran efecto en la familia. Una familia santa, una familia que busca a Dios y que busca el bien de los demás y no se encierra en su casa. Total, yo estoy bien ahora, ¿cierto? Amén. ¿Y cómo, hermano, podemos cambiar a hombres débiles por hombres fuertes? ¿Qué significa que un hombre sea fuerte? En la Biblia, hermano, la fortaleza es una virtud que permite al hombre vencer el temor y seguir adelante ante las dificultades. Es una fuerza física, moral, que nos ayuda a perseverar y ser fuertes. Pero eso solo ocurre cuando el Espíritu Santo está en nosotros y la palabra está en nosotros. La fortaleza debe ser algo central, hermanos, pero eso no se va a dar mágicamente. Debemos madurar nuestra fe. Amén. ¿Para qué? Para que demos frutos. Esa fortaleza que Dios pone en nosotros, hermanos, es una victoria contra uno mismo. Al primero que derrota a Dios es a uno. Con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. ¿Y qué piensa la gente de nosotros los cristianos? Que nosotros somos débiles. Porque nos lavaron el cerebro. Sí. Hagámonos débiles, ¿no? Sí. Porque en nuestra debilidad el Señor se hace fuerte. Cuando nosotros decimos, Señor, yo no tengo nada que ofrecer. Amén. No tengo inteligencia, no tengo fuerza física, no tengo el ánimo de ayudar a la gente. Mientras tú te hagas débil, el Señor se va a hacer fuerte. El Señor, como dice Pablo, hermano, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Pero si tú eres humanista y tú crees que en nosotros están todas las virtudes que necesitamos como hombres, tus generaciones van a ir así, abajo. Porque eso es pecado delante de Dios. Eso es idolatría. Cuando tú crees que eres más sabio que Dios, estás en idolatría. La fortaleza, hermano, viene de la fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí tenemos tanta historia, hermano, en la palabra de Dios. La historia de David, por ejemplo, quien era un simple pastor, pasó a guiar un ejército, hermanos. Pero David tenía algo diferente. Él no confiaba en su fuerza. En muchas de las oraciones David decía, ellos confían en carros, ellos confían en caballos, pero yo confío en la fuerza de Jehová. Amén. Pero el hombre, ¿en quién confía hoy día, hermanos? En sí mismo, Sí. en su conocimiento. Y por eso estamos como estamos. Por eso el mundo está como está. Porque hemos quitado a Dios de su lugar y no hemos puesto nosotros en su lugar. Debemos ser hombres fuertes. Y para ser fuertes tenemos que hacernos débiles. Amén. Es decir, hermano, alguien que dice, y yo me río de esto, hermano, porque mucha gente lo dice con orgullo, dice, yo soy de carácter fuerte. No, le digo yo, tú eres de carácter débil. Porque tu carácter te gana a ti. Porque esos que dicen que son de carácter fuerte, son esos que andan alegando por todo. Que se enojan con la esposa, con los hijos. Ese es un carácter débil, hermano, porque es dominado por sus deseos. Un carácter fuerte
Es aquel que se hace débil delante del Señor. Dice, Señor, sé tú mi fuerza. Amén. Sé tú mi inteligencia. Así es, Señor. Porque yo no sé. Yo no tengo nada, Señor. Pero tú lo tienes todo. Amén. Y es allí donde Dios se vuelve nuestro refugio y fortaleza. Amén. Y está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Amén. Hermano, ¿qué hubiese pasado si Dios no hubiese llegado a nuestras familias? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaríamos? Lo más seguro, hermano, es que yo estaría viviendo ahí mismo, solo, alcoholizado hasta el fondo, y si es que no muerto. Pero Dios tuvo misericordia de nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Señor. Así es. Gracias, Señor. Hermano, que el diablo no te engañe. Dios comenzó una obra en ti y debes tomarla en serio. Amén. Porque esa obra, hermano, depende de tus generaciones, de que sigan este camino. Amén. Sí, yo sé que nuestros hijos no quieren seguir a Cristo, así como tú y yo tampoco lo queríamos seguir. Pero ¿quién cambió eso? ¿Quién cambia eso? Solo Cristo. Amén. Solo su misericordia puede cambiar el corazón y la mente del hombre Amén, Señor. y dejar la corrupción, dejar el egoísmo. Esos son los hombres que necesita esta sociedad, hermanos. Hombres de verdad, hombres que están dispuestos, hermano, a luchar en contra del pecado. Pero no en contra del pecado del hermano, sino que en contra de tu pecado, Amén. en contra de tu maldad. Amén. Así es. Pero es bien difícil luchar contra algo que nosotros no vemos. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Cristo debe habitar en ti para que tú veas tu pecado. Porque de lo contrario tú no lo ves, tú no eres pecador. Amén. Yo soy bueno, yo oro todos los días, yo busco de Dios. El hombre no busca de Dios. Dios busca al hombre. Amén. ¿No lo dijo Jesús? Nadie viene a mí. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Así es, Señor. Claro, nosotros dijimos, pero nosotros vinimos de la casa aquí a la iglesia. Perdóname, hermano, pero fue el Señor el que te trajo. Así es. El Señor permitió todas esas dificultades, todos esos problemas para traerte aquí. Amén. Así es. Y aquí Él te habló, hasta que un día Él abrió tus ojos. Amén. Él abrió tus oídos. Y tú ahora entiendes la palabra de Dios. Y Cristo habita en ti. Amén. Y no solo la entiendes, la obedeces. Así es. Y somos fortalecidos por su gracia. En medio de la palabra, en medio de la oración, en medio de una lectura bíblica, Dios nos comienza a bendecir y ahí nos hace hombres fuertes, porque la palabra lo que te lleva a que tú digas, Señor, sin ti nada puedo hacer. Amén. Es decir, cuando Jesús dice, sin mí nada puedes hacer, tú dices, amén. Esa es la obra de Cristo en los hombres, en las mujeres. Amén. Y el hombre comienza a cambiar, hermano. Cuando usted o yo hablamos de un hombre que tiene fortaleza, estamos hablando de alguien que no tranza. No tranza sus convicciones. No cambia sus valores en medio de las circunstancias. Es decir, no es un camaleón, que hoy día sí, mañana no. Él se mantiene con una idea bíblica firme siempre. Hermano, es fácil decir yo amo a Dios y le serviré toda mi vida cuando todo está funcionando como reloj. ¿Sí o no? Y cuando todo está funcionando mal, cuando todo está en el suelo, allí se ve si tú eres un hombre fuerte.
Si Cristo habita en ti, porque finalmente nuestra fuerza es Cristo. Amén. Cristo y su palabra. Así es. Un hombre fuerte, incluso cuando hay peligro, hermano, enfrenta el temor, enfrenta el dolor. Amén. La fortaleza, hermano, es una combinación de convicción, valentía y perseverancia. Convicción, valentía y perseverancia, hermano. No solo es la disposición. Yo diría que incluso es el deseo de arriesgar. Literalmente, hermano, de crear desafíos, si es que no están allí. De atacar la dificultad. Es decir, el cristiano no es alguien pasivo, hermano, ante la dificultad. La enfrenta y la ataca, hermano. Aquel que es fuerte soporta el sufrimiento con valentía. Eso es el fuerte. Ese es el tipo de hombre que Cristo, al habitar en él, produce, hermanos. Y en un hombre así, hermano, una mujer encuentra seguridad, encuentra su protección. Amén. Y es allí donde la mujer florece, hermanos. Donde nuestros hijos florecen y son felices. Un hombre debe santificar a su mujer y a sus hijos con la palabra de Dios. Amén. Somos nosotros, hermanos, los hombres, los que tenemos que proteger nuestra familia. Somos nosotros los que debemos purificar nuestras familias con la palabra de Cristo. Somos nosotros los que aseguramos a nuestras esposas, a nuestros hijos. Somos nosotros los que tenemos que hacer lo que sea necesario, hermano, para reducir la maldad en nuestro hogar. Amén. Para así producir una sociedad con menos maldad. Entonces, ¿por qué es tan importante entender Timoteo, hermano? 1 Timoteo 3. Estos requisitos, hermanos, no son solo para los pastores. Es para los padres igual. Pero ¿por qué Pablo se lo da a los pastores? Porque nosotros los pastores tenemos que ser ejemplos. La gente tiene que verlo para que lo sigan. Tenemos que hacer visible a Dios. O tenemos que decir, no, tú tienes que tener la mirada en Jesús y yo vivo como quiero, hablo como quiero, digo lo que quiero. No, tenemos que ser ejemplos. Si deseamos ser cristianos, tenemos que ser como Cristo. Eso es ser cristiano, ser como Cristo. Amén. Y la valentía, hermano, para ser cristiano es clave. Es clave en nuestra vida. La sociedad, hermano, necesita hombres valientes. Hermano, ¿por qué hay tanta corrupción hoy día en los políticos? Bueno, siempre la ha habido, pero hoy día hay más que nunca. Porque no hay hombres valientes que sean capaces de decir, no, yo no me voy a vender. Porque yo prefiero estar bien con Dios que estar bien con los hombres. Amén. ¿Y por qué necesitamos que sea valiente ese hombre? Hermano, ¿tú crees que si tú llegas a la política no te van a amenazar de muerte si tú quieres, por ejemplo, declarar que alguien está siendo corrupto? ¿No te van a amenazar de muerte o no te van a matar? Amén. ¿Qué ocurrió con los amigos de Daniel? Cuando ellos simplemente no quisieron adorar esa imagen, los quisieron matar. Pero ellos fueron valientes, ¿verdad? Amén. Así mismo debemos ser los cristianos. Cuando alguien te quiere sacar del camino, no debemos hacer concesiones. No debemos transar nuestra fe por otras cosas que no son de parte de Dios. Sin embargo, hermano, esta sociedad durante años y décadas ha producido hombres transando,
cambiando, por ejemplo, la relación de él con su familia por ganar dinero. Dime que eso no es venderse. Dime que eso no es corrupto. Es decir, hoy día tenemos hombres trabajando 12, 14 horas, hermanos. ¿Y en qué minuto están con su familia? ¿En qué minuto, hermano, vas a impactar a tus hijos con el mensaje de Cristo? Si estamos tan ocupados, si tenemos tanto trabajo. Y eso incluso nos pasa a los pastores. Dios no necesita ese tipo de hombre. Dios quiere hombres íntegros, hombres fuertes. Hermano, muchas veces Dios va a permitir que nosotros pasemos por problemas económicos para probar tu fe. ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Dejaremos la iglesia? ¿Dejaremos el pastorado por ganar más plata y no tener problemas económicos? ¿Tendríamos que hacer eso? ¿Estaría Dios de acuerdo con eso? Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos problemas es ir a Dios. Amén. Porque Él es nuestro proveedor. Sí, es. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el que nos salva. En todos los sentidos de la palabra, hermanos. Amén. Pero cuando tú tienes problemas, ¿a dónde vas? ¿A quién vas? A un banco a pedir un préstamo. Hace años atrás, hermano, tenía problemas económicos y se me ocurrió la genial idea de ir a un banco a pedir un préstamo. Incluso me llegó, hermanos. Ni siquiera tuve que irlo a pedir. Me llegó un correo ofreciéndome un crédito. Y adivinen qué hizo su pastor. Tomó el crédito. ¿Y qué voy a hacer ahora como hombre de Dios? ¿Ponerme a llorar y decir la embarré? No, debo arrepentirme y no volver a tomar créditos. La pregunta del millón: ¿ese crédito solucionó su problema, Pastor Héctor? No. Lo empeoró. Porque así es la vida, hermanos. El mundo no busca solucionarte los problemas. El mundo busca aprovecharse de ti cuando estás en problemas. Amén. Eso pasa cuando no esperamos en Dios. Eso pasa cuando no somos hombres firmes y convencidos de que Dios es nuestro auxilio, de que Dios es nuestra ayuda. Todos los hombres, hermanos, que están en la Biblia eran hombres que dependían de Dios y de nada más y de nadie más, solo de Dios y solo de su palabra. Hombres que confiaban y daban su vida por Dios. Y nosotros, por una par de deudas, hermanos, no somos capaces de mantenernos firmes. ¿Y qué crea una deuda en el hogar? Caos. Empiezan los problemas, las discusiones, porque falta plata para esto, falta plata para esto otro. Por eso no debemos transar. No debemos transar nuestra fe, hermanos. Debemos ir siempre a Él. Tú eres mi Dios. Y si Él es mi Dios y tu Dios, tú sabes que Él es soberano, ¿tú crees que Él no te puede ayudar? Él te puede ayudar. Él te va a ayudar. Primera de Corintios 16, del 13 al 14 dice: velad, es decir, estén atentos, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas
con amor. Ahí le da el equilibrio Pablo, ¿verdad? Otra versión dice, la nueva versión internacional del mismo texto, 1 Corintios 16, del 13 al 14, dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Es decir, la palabra adelante, hermano, lo que te está diciendo, hay peligros por todos lados. Por eso debemos estar firmes en la fe, no titubear en nuestra creencia, no titubear en nuestras convicciones que Dios nos ha dado. Eso es portarse varonilmente. Eso significa ser fuerte, ser valiente, no dar concesiones. Portaos varonilmente. Eso significa, hermano, esencialmente conducirse de una manera valiente. Y la valentía, te digo una cosa, es la esencia de un hombre. Cuando tú ves a un hombre que es cobarde, ¿qué dices tú? Oh, es niñito. ¿Sí o no? Un hombre debe ser valiente. Como decía el chiste, como cuando llegáis curados y llegáis lloro a la casa, así como valiente, como fuerte. Un hombre debe ser valiente, hermano, para pelear con el pecado. Amén. No para pelear con la gente, para pelear con su propio pecado. Oh, si yo era tan choro, hermano, cuando Dios me mostró lo miserable que era, me di cuenta que no era nada tan choro. Me di cuenta que era una gallinita, que era choro con mi esposa, que era choro con los seres que me amaban, pero no conmigo mismo, que era el que tenía la embarrada en todo mi hogar. Todo el mal que ha sufrido mi hogar fue por culpa mía. Los problemas económicos por culpa mía. Los problemas en nuestras relaciones con nuestros hijos fue por culpa mía. Pero el lindo, que era choro, no era capaz de enfrentarse a sí mismo. Pero Dios es misericordioso. Amén. No hay nada más varonil, hermano, que un hombre luche en contra de sí mismo. Así es. Amén. Que ate su lengua, que ate esa bestia a los pies de Cristo, Amén. para que salga el amor de Jesús, para que salga la paciencia de Jesús, para que salga el perdón de Dios de nosotros para los nuestros. Amén. Hermano, el hogar sin Cristo es una guerra sin fin, donde todos quieren ganar y finalmente todos pierden. Amén. Porque es la mentira de Satanás que cuando tú tienes la razón y tú ganas, ganaste. No, humillaste al otro. Y si tú humillas a alguien, ¿qué dijo Jesús? No matarás, no odiarás, no tratarás de tonto a tu hermano, porque eso es un asesinato espiritual. ¿Te fijas cuánto necesitamos de Jesús? Amén. ¿Te fijas cuánto amor Jesús tuvo por nosotros? Y tiene aún, y nos soporta, y nos tiene paciencia, Amén. y sigue obrando en nosotros, nos sigue mostrando la realidad. Amén. Gracias, Señor. Sí. Y el hombre valiente enfrenta su realidad. No se hace el loco. Amén. ¿Cuál es el problema de los hombres hoy día, hermano? No enfrentan la realidad. No se cuentan la firme, cuál es su verdadero estado. ¿Eres feliz? Solo Cristo trae felicidad.
Amén. Bienaventurado el varón, dice la palabra, que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Ahí tú tienes todo el mundo, los pecadores, pero también estamos incluidos nosotros. Amén. Pero cuando empezamos a apartarnos de eso y empezamos a amar su palabra, somos bienaventurados, es decir, somos felices, Amén. somos benditos. Así es. ¿Cuántos de nosotros no llegamos aquí creyéndonos malditos? Y lo éramos, Amén. hasta que Él dijo otra cosa. Así es, Señor. Aquel que es valiente y tiene convicciones de la verdad, hermano, no tranza, no cambia eso. No cambia, hermano, un pan francés por unas migajas que te puede ofrecer el mundo. Oye, te puede ir muy bien en el mundo. Puedes ser el más rico del mundo. Puedes ser el más famoso, el más glorioso aquí en la tierra. Pero si no tienes a Cristo, no te sirve de nada. No nos sirve de nada, hermano. Amén. Esa es la mentira del mundo. Gana harta plata, sé famoso. Ustedes pueden ver en la televisión, hermano, cómo se separan una y otra vez los matrimonios de la gente famosa. Ah, pero se separan porque son felices y pueden cambiar una y otra vez. ¿Ustedes creen que a las mujeres les encanta cambiar un esposo y otro y otro y otro? ¿Ustedes creen que la Shakira estaba muy feliz cuando Piqué la engañó? Cuando no se portó varonilmente y no fue capaz de decirle no a esa mujer y respetar a su esposa y amar a su esposa. Pero esos son los héroes que tenemos hoy día. Las líderes que tenemos hoy día, incapaces de conocer, de reconocer la realidad de sus vidas. Amén. Tú y yo sabemos eso. Porque todo hombre es así, toda mujer es así. Cuando Dios te dice que seas fuerte y valiente, lo que te está diciendo, descansa en mí, Amén. porque yo voy delante en esta batalla. Así es. Y esto de ser fuerte y ser valiente es muy importante, hermano. Aparece muchas veces la palabra de Dios. En Deuteronomio 31, hermanos, del 6 al 7, hermano, alguien que guía una iglesia necesita ser un hombre fuerte y valiente. De lo contrario no puede. De lo contrario dejará la iglesia en medio del camino. Del 6 al 7 dice: esforzaos y cobrad ánimo. En otra versión dice: sean fuertes y valientes. No temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. La promesa de Dios para Israel, la tierra prometida. Moisés, hermano, no pudo entrar. Y le correspondió a Josué tomar el lugar de Moisés. Dígame usted, ¿Moisés era alguien cobarde? Moisés tuvo que ser valiente y fuerte, porque tuvo que ir a enfrentar a Faraón. Pero eso, hermano, nos muestra cómo nosotros debemos enfrentarnos a nosotros mismos. Porque tú y yo somos Faraón.
Tú y yo nos creemos faraón. Pero cuando Dios dice, ríndete, cuando Él habla, faraón se rinde, no le queda de otra. Amén. Pero el hombre natural, hermano, está en constante pelea con Dios. Igual que faraón. No voy a liberar tu pueblo. No voy a liberar a este para que sea tu hijo. Y allí es donde Dios nos hace fuertes y valientes. Porque ¿por qué no queremos soltar, hermano? ¿Por qué no queremos soltar el pecado? ¿Por qué no queremos dejar las juntas con gente que no nos conviene? Porque somos unas gallinitas. Porque sin Cristo somos gallinas. ¿Qué va a decir la gente? Que mi esposa me manda. Que mi esposa me orejea. Chancho orejeado me decía, me acuerdo a mis hermanos. De verdad. Y yo me reía, pero en el fondo me molestaba. Hasta que simplemente Dios me dio valentía y fuerza. Y la única opinión que me importaba era la de Él. Amén. Y Él me dijo, hijo mío eres tú. Yo haré de ti grandes cosas. Pero no son como uno cree. Amén. Y aquí estoy. Y los demás, los burladores, siguen en su pecado. Van así con sus familias. Algunos ya están separados. Y el chancho orejeado sigue fuerte y valiente junto a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque él es inteligente. No, porque Dios Amén. es mi fuerza. Amén. Porque Dios es nuestra roca. Así es, Señor. Él es el que nos sostiene en medio de la tempestad, ¿cierto, mi amor? Amén. Así es. No soy yo. Un verdadero hombre depende de Él. Así es. Depende de Dios. Amén. David, hermano, ¿cuál era la gracia de David? Que él dependía completamente de Dios. Amén. Completamente de Él. Dice en 2 de Samuel 10, del 6 al 12. Ya lo voy a buscar para darles tiempo para que lo busquen también, hermano. Claro, porque para el pastor que lo tiene aquí el texto es re fácil, por cierto. Pero busquémoslo. 2 de Samuel 10. Ay, hermano, ¿cómo no voy a pillar el texto? Claro, para mí es fácil, yo lo tengo aquí. Emparejemos la cancha, dijo. Segundo Samuel. 10, del 6 al 12. Voy a leer una versión que se entiende mejor, sí, hermano. Voy a leer la versión internacional. Dice, al darse cuenta los amonitas de que habían ofendido a David, hicieron trámites para contratar mercenarios de entre los arameos de Bet-Rehob y de Sobá, 20.000 soldados de infantería del rey de Macá, 1.000 hombres, y de Tob, 12.000 hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad y se alistaron para la batalla, mientras que los arameos de Sobá y de Rehob se quedaron aparte, en campo abierto, junto con los hombres de Tob y de Macá. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los arameos. El resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai, para que enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó, si los arameos pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que yo iré a tu rescate. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Este era Israel, pues, hermano. Este era Israel viéndose amenazado con otras naciones, por otras naciones, con muchos más soldados. ¿Ustedes creen que le tenían temor? No.
haga lo que bien le parezca a Dios. ¿Por qué? Porque ellos dependían de Dios. Si Israel, hermano, se corrompió porque dejó de depender de Dios, creyéndose sabios, se hicieron necios, se envanecieron, hermanos, dijeron, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿quién nos va a hacer daño a nosotros? Y ahí tienen a Israel como está el día, por no creer en Jesús. Acompáñenme al libro Primera de Reyes. Eso es un poco más adelante, ¿no, hermanos? 2, del 1 al 3. ¿Te fijas cómo la palabra valentía aparece una y otra vez en la palabra de Dios? Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. David estaba clarito, me va a tocar morir, porque todos moriremos, pero no todos, hermanos, viviremos en la gloria con Cristo. Solo los que son fuertes y valientes en el Señor. Y dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Ustedes ven a David temeroso de la muerte? ¿No? Porque confía en su Dios. Esfuérzate, le dice a Salomón, y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esfuérzate y sé valiente, sé hombre. ¿Qué es ser hombre, hermano? Ser valiente. Ser un guerrero en nuestras vidas, hermanos. Nosotros no nos damos por rendidos así, como así, hermano. Luchamos y luchamos y luchamos hasta que Cristo nos da la victoria. Porque Él nos va a dar la victoria. Él ya ganó ya. Amén. Nosotros tenemos que seguir dando la batalla, pero con fe. Porque como dije, sin fe, o como dice su palabra, es imposible agradar a Dios. Amén. Algunos quieren una fe, hermano, donde todo les salga bien, sin problemas, sin dificultades, sin peleas, sin luchas. Eso no es el cristianismo. El cristianismo hay que estar ahí. Por algo la palabra dice que nosotros somos soldados de Cristo, hermanos. Moisés le dijo a Josué que fuera valiente, ¿verdad? Fuera fuerte. Joab se lo dijo a sus hermanos israelitas. David se lo está diciendo a Salomón. Pero quiero darte otra perspectiva de lo que David dijo a su hijo Salomón en Primera de Crónicas. Eso está un poco más adelante de Reyes, hermanos. Primera de Crónicas 22, del 11 al 13. Siempre es bueno, hermano, leer otras versiones. Y hoy día que tenemos el internet, incluso hay una aplicación que trae todas las versiones de la Biblia. Claro que es online, es decir, tienes que tener internet para... Se llama Bible Gateway. Y en esa aplicación aparecen todas las versiones de la palabra. ¿Por qué es importante? Porque hay versiones que son un poco más claras y te dan más claridad del texto. Y aparte que está adaptado a un lenguaje más actual, no tan españolísimo. ¿Ya? Entonces por eso es bueno leer distintas versiones. La nueva versión internacional de este texto dice, ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido. Que te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel, obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumplen los estatutos y leyes que el Señor entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente.
No tengas miedo ni te desanimes. Y en Primera Crónica 28:20, poco más adelante, hermano, dice: además David dijo a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente, y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Ese era el consejo de David para su hijo Salomón. Sé fuerte y sé valiente. Todas estas declaraciones, hermanos, asumen algo así: que la devoción de todo hijo de Dios va a ser probada. Amén. Y vamos a tener que ser fuertes. Y va a tener que ser probada. Y no hay manera, hermano, no hay manera de evadir eso. La gente a veces quisiera, hermano, que Dios hiciera así, ¡chim!, y tu vida fuera perfecta. Dios no trabaja así. Amén. Él pone su Santo Espíritu y su palabra. Y tú tienes la responsabilidad de cumplir el propósito que Él te dio en tu vida. Pero con Él. Amén. Hay algunos cristianos que agarran la moto y viven la vida sin Dios, sin Él. De ahí después quedará embarrado, hermano. Porque finalmente tú te crees ser fuerte. Tú te crees ser inteligente. Porque dejaste a Dios atrás. En todas estas declaraciones, la base de todo es que Dios va contigo. Amén. Por eso tenemos que ser fuertes y valientes. Bajo esa convicción, hermano, de que Dios está con nosotros. Así es. ¿Qué fue lo que cambió nuestros hogares? Entender que ya no estamos solos. Amén. Que hay alguien que pelea con nosotros, que pelea por nosotros. Así luchaba David. Así batallaba David, hermano, sabiendo que Dios estaba con él. Amén. Y no echaba pies atrás, aunque fuera el grandote este, ¿cómo es que se llama? Goliat. Goliat. No le tuvo temor. Pero no porque en él hubiera algo, Sí. sino que por él, por Dios. Amén. Porque sabía que Dios estaba con él. Amén. ¿Por qué los otros estaban atemorizados? Porque el rey Saúl no sabía dónde estaba parado. Se perdió. Amén. ¿Y por qué se perdió? Porque dejó a Dios de lado Así es. Amén. y empezó a depender de sí mismo. Ya no tomaba en cuenta al profeta Samuel. Amén. En una de las batallas, hermano, era necesario que llegara el profeta para que la batalla orara y la batalla comenzara. Y él no lo esperó, él oró. Cuando tú tomas lugares que no te corresponden, ¿qué ocurre? Dios desechó a Saúl. Segunda de Crónicas 32, 1 al 8 dice, Segunda de Crónicas 32, del 1 al 8 dice: después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus oficiales y militares y les propuso bloquear los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos bloquearon los manantiales y el arroyo que atravesaban la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas armas y escudos. Luego puso oficiales militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los animó con estas palabras: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria.
y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Amén. ¿Te fijas lo importante que seamos líderes, varoniles, valientes, para guiar a nuestras familias Amén. en medio de esta batalla, hermano? Porque yo te digo una cosa, cuando Cristo entró en nosotros por medio de su Espíritu Santo, entramos en una guerra. Entramos en una batalla en contra del pecado, en contra de nosotros, del pecado que habita en nosotros, hermano. Amén. Y tenemos que tener la esperanza y los ojos puestos en nuestro Dios, porque Él pelea las batallas. Pero ¿cómo las pelea? Nosotros las peleamos con su palabra. Amén. ¿Cómo peleó Jesús en contra del diablo, hermano, en el desierto? ¿Cómo lo venció? Con su palabra. Amén. Salmo 27, 14 dice: pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor, pon tu esperanza en el Señor. Amén. Es decir, hermano, si queremos ser valientes y tener ánimo, tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor, Amén. no en otra cosa. Nosotros no cedemos, como cristianos, no cedemos al temor, no cedemos a la presión, no cedemos a la intimidación, hermano, no cedemos ante la tentación. El cristiano, hermano, no busca el camino fácil. Amén. El cristiano enfrenta el dolor. El cristiano invita al riesgo, confronta el desafío y no se postra delante de los enemigos. Nos postramos solo delante de los mandamientos de nuestro Dios. Amén. La fortaleza de un verdadero hombre es el que vive en base a los principios bíblicos y no en base a todo lo que sale en internet, hermanos. Porque en internet, yo te aseguro que hay muchas maneras de poder guiar a tu familia. Consejos, ideas, pero todas van en contra de los mandamientos de Dios. Amén. ¿Cómo el cristianismo creen ustedes que ha permanecido hasta el día de hoy? Por hombres fuertes y valientes. Esfuérzate, le dijeron a Josué, ¿verdad? Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Vivimos así, hermanos? ¿Haciendo conforme a la ley de Jehová? ¿Cómo podemos vivir así? Solo con la palabra de Dios. Amén. Que este libro de la ley, dice el versículo 8, no se aparte de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Amén. ¿Cómo podemos cambiar esta sociedad, hermano? Y esto es un llamado a los hombres. Seamos valientes y fuertes para vivir conforme a la palabra de Dios. Y eso va a tener un efecto en nuestra familia y en donde estemos. Porque no cualquiera vive así, hermanos.
La única manera de hacer esto, hermano, es ser fuerte y valiente sometiéndonos a la palabra de Dios. De manera tal que constantemente esté en nuestra mente. Amén. Conforme vivimos en sus verdades. Claro que podemos ser obedientes, pues, hermano. Eso es lo que Cristo ganó en la cruz. Que ahora nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, primero debemos conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su santa palabra. Amén. ¿Puedes ver, hermano, cómo este discurso está repetido tantas y tantas veces? Porque la marca de un verdadero hombre es ser valiente y fuerte. Un verdadero padre, hermanos, no se rinde, lucha hasta el final. Amén. Ese es el padre que necesitan nuestros hijos. Los hombres espirituales, hermanos, son hombres valientes, fuertes, con principios. No hacen concesiones. Esta es la función que Dios nos ha asignado a nosotros, los hombres, dentro de la sociedad. Pero también es la función que tenemos que cumplir en nuestros hogares y en nuestra iglesia, hermano. Este es el estándar para los hombres de Dios. Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 3. Hombres de una sola mujer. Hoy en día, si tú vas al mundo, los hombres ya no tienen una sola mujer. Tienen varias. Tienen la esposa, la polola, la amante. ¿Nos vamos a rendir a esa idea? ¿O vamos a seguir los estándares de Dios? Porque tenemos que mostrarle a Dios a nuestros hijos. Amén. Si tú quieres ser sacerdote del hogar, yo lo leería así, 1 Timoteo, hermano. Si tú quieres ser sacerdote de tu hogar, buena obra deseas. Pero un sacerdote del hogar debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable. No pendenciero, hermano. O sea, no peleador, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ese es un hombre fuerte y valiente, que va a poder gobernar bien su casa, que va a poder ser un aporte en la iglesia, ¿verdad? Y en Tito 1:5-9 dice algo similar. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, es decir, uno tiene que tener dominio propio, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Qué necesaria es la palabra, hermanos. Qué necesaria es la palabra para ser los sacerdotes que Dios quiere que seamos. Ese es el tipo de hombres que deben guiar la iglesia, que deben guiar los hogares, para que esta sociedad mejore, hermanos. ¿Por qué este estándar es tan alto para los líderes de la iglesia, hermano? Porque los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de establecer el patrón para mostrar cómo se ve la masculinidad en un ambiente piadoso. No es que solo ellos deben ser así, es que deben ser así para que los otros puedan ver cómo debe ser un hombre.
No es que el Señor quiere escoger a todos los pastores y ancianos y llevarlos a otro nivel de espiritualidad, hermano, al cual nadie puede llegar, sino que más bien esto es lo que Dios espera de todo hombre cristiano. Pero debe ser ejemplificado por hombres así, como los hombres de Efesios, donde dice que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y que son protectores de sus esposas, que literalmente son los salvadores de sus esposas, son el tipo de hombre que se vuelven un refugio para la esposa, que la hacen sentir segura, protegida, nutrida y sustentada. Y cuando los hijos crecen en un hogar así, hermano, en donde el hombre provee seguridad para la mujer, los hijos se sienten en paz y seguros. Amén. Hay felicidad en nuestro hogar. Muchas veces, hermano, escuchamos puras tonteras con respecto a nosotros como padres, que debemos ser amigos de nuestros hijos. Sí, debemos ser amigos, pero más que amigos. Debemos mostrarles a Cristo. Debemos mostrar fortaleza espiritual. Porque el día que ellos salgan de nuestro hogar, ellos se van a comportar de esa forma en su hogar. Amén. Van a ser hombres fuertes y valientes y no débiles, que a la primera de cambio, ¿sabéis qué? Me separo. Me divorcio. Hermano, hoy día la sociedad está plagada de hijos sin padres. ¿Por qué ves tanta delincuencia, hermano? Porque no hay padres. Muchos hombres irresponsables, cobardes, gallinas, que no enfrentaron y tuvieron temor y huyeron de la responsabilidad de ser padre. Por eso tenemos la sociedad que tenemos, hermanos. Abuelos criando a sus nietos. Sí, amén. Abuelas criando a sus nietos. Y los papás, ni cerca, hermanos. ¿Cómo irán a salir esos hijos? Porque la responsabilidad de nosotros como abuelos no es ser padres. Nosotros ya somos padres. Y aquí es donde nosotros a veces tomamos el lugar que no corresponde. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque queremos hacer la tarea fácil a nuestros hijos. Pero déjame decirte que Dios no le hace la tarea fácil a sus hijos. Amén. O si no, Él nos salvaría y nos llevaría al cielo inmediatamente. No. La vida es difícil. Amén. Y necesitamos a Cristo para poder enfrentarla con valentía y con fuerza. Y con integridad, hermano, esa es otra palabra que quiero añadir a esta predicación, porque si hay algo que falta hoy día es integridad, hermano, en donde decimos una cosa pero hacemos otra. ¿Le recuerda a alguien esas palabras? A los líderes fariseos, que suponían que eran el ejemplo de los hombres de Dios. ¿Qué les dijo Jesús? Hipócritas. Porque alguien que no tiene integridad, hermano, es alguien hipócrita. Amén. Alguien que es íntegro es alguien que no tiene precio. Y allí estamos hablando de alguien fuerte. Ese que no tiene precio realmente tiene integridad. ¿Y qué es la integridad, hermano? Es fortaleza inquebrantable. La integridad puede ser definida igual como apego estable a un código moral. Viene la palabra íntegro, la cual significa entero, completo. Los sinónimos de integridad son honestidad, sinceridad, simplicidad, incorruptibilidad. Y su antónimo es duplicidad e hipocresía. Una persona, hermano, que carece de integridad
como les decía, es un hipócrita, que dice una cosa y hace otra. Pero el íntegro vive por sus convicciones. Él dice que lo cree, él vive lo que cree, se aferra a lo que cree. Cuando alguien tiene integridad, hermano, es inamovible. Amén. Vas a tener siempre la misma actitud, independiente cual sea la situación. Es decir, hermano, cuando un pastor tiene una iglesia llena y de repente esa iglesia se vacía, ahí se va a ver si es íntegro. Porque debe predicar con la misma convicción que predicó cuando hay 5 a cuando hay 100 o cuando hay miles. Porque Dios es el mismo Dios. Así es. Bendito seas. Pero muchas veces, hermanos, los pastores son motivados por otros intereses a predicar. Amén. Entonces, cuando ya la iglesia no es mucha, hay poco tiempo, poca plata. Entonces ya no hay el mismo ánimo de predicar. Esa es falta de integridad. Amén. Esa es falta de convicción. De que Dios es. Él es nuestra porción. Amén. Sí. No las cosas de este mundo. No tener un auto, hermano. No tener una casa. Él es nuestra porción. Dios envió a Cristo porque Él se dio a sí mismo. Para nosotros. Amén, Señor. Sí. El hombre íntegro, hermano. Para Él, Dios es todo. Como decía la canción, Él es la razón de nuestra vida. Él nos da valor Amén. para luchar Así es. cuando Él es todo para nosotros. Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y haga verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite de reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos es el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, aquel que es íntegro no resbalará jamás. ¿Qué le dijo Dios a Salomón, hermano, cuando hicieron el pacto? Primera de Reyes 9 del 1 al 7. Ya me queda poco, hermano, por si acaso. Mi nieta me preguntó, en todo caso, hermano, si la predicación iba a ser corta o cuánto iba a durar. Yo le dije a durar como 1 hora y media. No, y ella me aclaró y me dijo, no es que yo quiera que termine rápido, me dijo, si solo quiero saber nomás cuánto va a durar. Y yo le dije 1 hora y media. ¿Cuánto llevamos, mi amor? Más o menos. Primera de Reyes 9 del 1 al 7. Así que no, esto no le ocurre a ustedes nomás, hermano. ¿Sí? Mi nieta igual quiere que termine rápido el culto. 9 del 1 al 7, y dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón, la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración, y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono
de Israel. Más, ojo, que Dios está haciendo un pacto. Y Él le advierte, le dice, más, si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, mira lo que dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra, que les he entregado. Y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Qué hizo Salomón? Parece que escuchó la parte del pacto donde Dios tenía que cumplir algo con él nomás, ¿cierto? Y no escuchó la otra parte. Este hombre se casó con ¿cuántas mujeres? 700 mujeres extranjeras, las cuales traían otros dioses, y él los adoraba. Ya de casarse con 2 mujeres era pecado. Él se casó con 700. Díganme ustedes, ¿Dios cumplió su promesa? Sí. ¿Qué le ocurrió a Israel después? Se dividió. ¿Te fijas que Dios cumple su palabra? Amén. Pero la cumple tanto en las promesas que nos benefician como en las advertencias que Él nos hace. Así es, amén. Y ese es el problema que tenemos muchas veces los varones, hermanos, que nos fijamos en las promesas, pero no en las advertencias. Y un día, como lo dijo el mismo rey Salomón, un día todos estaremos frente a Dios y tendremos que dar cuenta por nuestros dichos y nuestros hechos. Es decir, Salomón le está diciendo a su hijo, mira, no trates de engañar a Dios, porque no puedes. Amén. Un día Él te va a pedir cuenta por todo lo que digas, por todo lo que haces. ¿El hijo escuchó esta advertencia de Salomón? Tampoco la escuchó. Porque por eso se dividió Israel. Porque el pueblo fue y le pidió que la carga fuera menor. Porque realmente Salomón, hermano, había hecho esclavo a su propio pueblo. ¿Y usted qué cree que hizo el hijo? El hijo le dijo no. Primero le pidió consejo a los ancianos. Los ancianos le dijeron, sí, quítale un poco la carga y tu pueblo te va a servir fielmente para siempre. Pero después fue y pidió consejo a los jóvenes. Jóvenes seguros, mal enseñados. Le dijeron, no, ponle más carga. Y este le hizo caso a ellos. ¿Qué hizo el pueblo? No, tú no eres nuestro rey. Y ahí apareció Israel del norte. Entonces, hermanos, debemos ser fuertes, valientes e íntegros. Porque Dios tiene un pacto, ¿cierto?, con nosotros, un nuevo pacto. Amén. Pero también dice que todo aquel que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Amén. Es decir, hermano, todo aquel que no cree en Cristo va a tener un mal final. Hermano, yo sé que tú y yo estamos en una guerra, en una lucha, y muchas veces nos cansamos. Amén. ¿Sí o no? Sí. Y muchas veces nos dan ganas de dar concesiones y rendirnos. Pero te digo algo, seamos como los amigos de Daniel, pero por sobre todo seamos como Jesús, Amén. que no se rindió
y tomó la cruz hasta que dijo, consumado es. Y esa tarea que hizo Jesús es la misma tarea que tenemos nosotros. Llevar a consumir la obra de Dios en nosotros, para que así nuestras descendencias puedan conocer a Jesús y volverse a Él. Porque yo te digo, hermano, todo aquel hermano que ve a Jesús se va a convertir a Él. Todo aquel que conoce a Jesús se va a convertir a Él. Porque es irresistible. Amén. Nuestro Señor es irresistible. Quizás hoy día, hermano, tú estás luchando, estás batallando con muchas cosas. Yo te digo una sola cosa. Esfuérzate y sé valiente. Porque Jehová está con nosotros y tendremos la victoria. Así es. Pero esfuérzate y sé muy valiente en vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. El que me ama, dijo Jesús, es el que guarda mis mandamientos. Amén. Oremos para terminar, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú nos hablas como Padre, Señor. Sabemos que tú eres el Padre perfecto, Señor. Amén, Señor. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fuerza, Señor. Si hemos hecho algo mal, Señor, te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos de nuestro pecado, Rey. Amén, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a ser fuertes y valientes e íntegros, Señor, conforme a tu palabra, Rey. Porque tú eres nuestra roca y porque tú vas con nosotros, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Adoremos al Señor. Cantémosle a nuestro Dios. Porque Él es nuestra roca, hermanos. Denle volumen. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer.